trata este show? Mi nombre es Rafael, CEO de Hablar Legal Services. Soy abogado, desde lavar carros y ser taxista hasta guía turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. It is of human nature to explore unknown places in the world. Nosotros obviamente bajo la influencia del Glamour Engine no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Bien, entonces damos inicio. Buenas noches, estamos de nuevo desde el Journal, aquí en nuestros estudios en Sabana Sur. Hoy es 28 de junio y mi nombre es Jorge Arroyo y estoy aquí con Rafael Valverde. y venimos a hablar de todo Sin saber nada. Sin saber nada y llegar a nada. ¿Cómo era? Lo cambiamos, es que lo cambiamos. Sí. ¿Te recuerdas? La semana pasada estábamos hablando de cambiar todo. el eslogan. Estábamos hablando de todo. Esta es la cuestión, es de que no sabemos nada, pero hablamos de todo. Exacto. Y a eso venimos. Aprender. Hoy tampoco tenemos Glamour Engine, hoy tenemos Guinness Foreign Extra Stout. Decidimos cambiar la Clásico. cerveza hoy. Sí, cambiar Sí. la marcha más refrescante, una cervecita y rica y profunda y toda una experiencia como es la Guinness. Vieras de que yo casi no tomo, esto es todo un tema de conversación, la birra, ¿verdad? Ajá. Pero yo casi no tomo Guinness, no me así como afanado a la Guinness. Yo sí notaba que a vos te gusta más que yo, a vos te gusta la Guinness. Yo generalmente tomo IPA, esa es la Sí. birra que a mí me gusta, Sí. la IPA. Y entonces no soy muy conocedor de la Guinness o las cervezas oscuras, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es una cerveza y es tuanis, está bien hecha. Sí, para mí, yo no soy experto cervecero tampoco, pero sí me gusta de vez en cuando una Guinness porque es una experiencia muy rica, son muchos sabores, es muy compleja, diría yo. Igual como la puede ser las ciertas IPAs, ¿verdad? Que pueden llegar a ser bastante complejas, bastante interesantes. Pero digamos la Guinness tampoco es como tiene un gusto adquirido, yo diría yo. Yo diría, gente que sí, no le hay mucha gusta. gente que no le gusta. Sí. Bueno, hoy estábamos mencionando que venimos a rajar con micrófonos nuevos. Estamos estrenando aquí en nuestro estudio, hicimos algunas adaptaciones. Pronto también nos vamos probablemente a pasar a un estudio más grande. Vamos a mudar el estudio a un cuarto más amplio para tener un poco más de espacio Y traer invitados. y poder traer invitados. Bueno, sí, aquí podremos traer invitados también, pero vamos a estar un poco más cómodos para ya traer invitados y hacer más variado el asunto. Y también poder hacer un aparador lleno de licor, ¿verdad? Para tener más espacio. Y entonces, contanos de estos micrófonos. Decías de bueno. que son iguales, pero no lo son. Bueno, sí, yo te mencionaba que ahora fuera de micrófonos que los micrófonos pueden ser el mismo modelo, la misma marca, pero en verdad no son 100% idénticos. Siempre, digamos, si los sometes a un examen técnico así riguroso, ¿verdad? Bien técnico, bien high-end, en condiciones de laboratorio prácticamente, te vas a dar cuenta que no son idénticos. Aún unos micrófonos que te enseñé ahora que son vendidos, los venden así en pares, ¿verdad? Vienen y los construyen desde que nacen, son juntos, así gemelos, idénticos. Aún así, en teoría podrían tener algunas diferencias ya cuando los examinan así a nivel técnico en condiciones prácticamente de laboratorio. Ok, pero entonces digamos, si yo grabo, hago dos grabaciones distintas con cada uno de estos micrófonos, ¿voy a sonar igual o va a haber alguna...? Va a sonar, dependería del caso, ¿verdad? Pero va a sonar igual. Es posible que algunos especialistas, algunos técnicos, escuchando detecten la diferencia. Ok. Pero para detectar ya ese nivel de diferencias hay que tener un oído entrenado o bien someter las grabaciones ya a un examen de laboratorio, digamos, prácticamente. Ok, sí, bueno, muy exagerado, la gente no va a hacer eso. O sea, uno Sí, lo no, nota. entonces digamos, a vos te venden un par de esos micrófonos y sabes que prácticamente son iguales. Ok, pero no lo son. Pero no lo son, pero sí lo son. O sea, son iguales, pero no son iguales. Como hace poco teníamos una conversación
que estuvo muy interesante, que no lo grabamos, pero hablábamos de, por ejemplo, cuando la gente reproduce una planta, Ajá. quitándole lo que llaman un hijito. Un hijito, ¿verdad? hacer un injerto. Yo creo que un injerto es una cosa parecida, pero es diferente. Es distinto, ok. Sí. Pero entonces el hijo, ok, entonces uno puede hacer un hijo. Sí, eso no se llamaría un injerto, sino que se llamaría un esqueje. Ese es el nombre, Ese es esqueje. el nombre, sí. Del hijo. Sí, del hijito. El hijo se llama El esqueje. hijito, cuando usted lo recuerda. Esqueje está con- Rodríguez. Esqueje José. Entonces el esqueje como científicamente se llama a sacar un hijo. Sí, a sacarle un hijo de su planta, usted le está sacando un esqueje, de hecho. Ok, y entonces ¿qué decías al respecto? De la Bueno, lo conversación que hablábamos teníamos, la sí. otra vez es que ¿cómo define uno? Lo que yo me preguntaba es ¿cómo define uno? Ok, vos le sacas un esqueje a una planta, ¿verdad? Esa planta echa sus propias raíces y forma una nueva planta. Ajá, sí, correcto. Pero entonces si le hacemos un examen genético de ADN, va a ser exactamente igual. Es la misma planta. Pero no, porque ya ha hecho raíz. ¿Entendés la pregunta? Ya ha Pero hecho no lo raíz es, entonces. y ya entonces es otra planta. Es otro ser. Pero si usted le hace exámenes genéticos, pues es la misma, ¿verdad? Porque Es no el mismo hubo, DNA. sí, no hubo reproducción, sino que hubo propagación, supongo. Entonces esa planta, esa segunda planta, ¿es un nuevo ser, es una nueva planta? ¿O es la misma planta que está en dos lugares a la vez? Es una planta omnipresente. Es la planta omnipresente. Tiene el poder de un dios de estar en lugares distintos en el Exacto. mismo momento. Yo creo que es una planta distinta. Sí, pero Pero ¿por no qué? lo es. Pero no es una planta distinta, es la misma O planta. sea, es un problema existencial de la planta, de ser dos seres distintos. Sí, entonces pero uno no no sabe, tal serlos vez a la la planta vez. está ahí atormentada tratando de entender estas cosas y no lo logra. Es como que lleguen a uno y le corten un brazo o una pierna. Llega Ajá, un gigante ajá. con una tijera y le corta usted una pierna y la pierna suya existe. Y ya Exacto. tiene su DNA, ¿verdad? Porque es la pierna de Jorge. Sí, ¿verdad? Entonces, exacto. pero usted es dos seres distintos. El Jorge sin pierna y la pierna sin Jorge. Y ahí están Ajá. existiendo. Ambos existen en el mismo universo. No, claramente, pero Pero no entonces- son la misma persona. Pero sí, porque genéticamente sí. Entonces, como es el mismo ser que está en dos lugares al mismo tiempo. Sí. Es demasiado confuso y un poco absurdo, pero esos son los temas que manejamos aquí en el Journal. De hecho, deberíamos buscarnos un biólogo y que habíamos dicho la otra vez, un Necesitamos, filósofo. bueno, la cuestión es de que el asunto es más profundo, porque analizándolo de una perspectiva biológica, en comparación a otros seres vivos, la planta es un ser muy pichudo, Ajá. ¿verdad? Tiene esta habilidad, ¿verdad? De propagarse ¿cuál es la palabra técnica? Esquejes. Por esquejes, ¿verdad? Entonces imagínense uno como ser humano, de que si uno se pudiera hacer esquejes, Sí, exacto. ¿verdad? Entonces llega uno y se corta, imagínense, llega uno y se corta la uña, y de la uña que uno se corta llega y crece otro ser, Sí, imagínate, ¿verdad? sería igual. Sí, esa es una cuestión así. O llega Sería uno y se corta rarísimo. el pelo, llega uno y va al peluquero y se corta el pelo, y Y por los cada pelos pelo que le salen cortan del pelo se genera otro ser, ¿verdad? Ajá. Y es el asunto del esqueje, que la planta y tiene esta habilidad de reproducirse por este medio de mutilación, básicamente. Y entonces Sí. lo hace un ser muy avanzado. O O sea, sea, que no solo sobrevive la mutilación, sino que eso se de hecho reproduce. la propaga la propaga, exactamente. y conquista nuevos territorios. Exacto. Y, o sea, las plantas tienen un plan macabro, yo creo. Bueno, eso yo creo que es una teoría que yo he escuchado por ahí, entre tanto podcast sin sentido que oigo. De Ahí. otro montón de gente que no sabe nada, hablan de todo. Bueno, sí, exacto. Por ejemplo, hay esta teoría de que, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, más bien las plantas nos están conquistando a nosotros para que nosotros las propaguemos y les demos territorio y las ayudemos a apoderarse del terreno, digamos, de conquistar el planeta?
Si usted ve, por ejemplo, las plantaciones de soya, Ajá. las plantaciones de palma, de café, de banano, son hectáreas y hectáreas, Gigantes. hectáreas y territorio Trigo. gigantesco, trigos, Trigo sí, y arroz y cebada y sí. donde frijoles. la planta como que le puso una carnada al ser humano Para que el ser humano la para consumiera. que el ser humano la consuma y la propague y la explote y la multiplique. La planta llegó a entender cómo funciona el ser humano. Es posible, exacto. Pero ¿por qué? La cuestión es de que eso no está muy lejos de la realidad biológica de las plantas. Porque la cuestión es de que las plantas, bueno, vamos a tener que llamar un día a un botanista, ¿verdad? Que nos explique todo esto. Un botanista esotérico. Sí. Porque las plantas, ellas generan todos estos anzuelos, ¿verdad? Para ellas poderse propagar, ¿verdad? Las plantas, digamos, en las semillas, por ejemplo, ¿verdad? Los árboles frutales que generan esta fruta, que atrae animales que las van a consumir, y esos animales consumen la fruta y van y propagan las semillas de este árbol. Sí, las abejas, por ejemplo. Por ejemplo, las abejas en el caso, ¿verdad? Del polen, ¿verdad? Para ir a fertilizar otras plantas. Entonces, en el caso de las frutas, ¿verdad? Como estaba diciendo de que los animales que consumen la fruta van y defecan, ¿verdad? O esparcen las semillas de los árboles frutales. El punto es de que las plantas han encontrado esta forma, ¿verdad? De ellas poderse propagar, de que llegue otra especie y pueda dispersar, ¿verdad? A favor de las plantas todas estas semillas para que se puedan propagar, y eso mismo puede absolutamente y tal vez teóricamente o hipotéticamente suceder con la soya, el arroz, y nosotros estamos ahí propagándolas para que ellos la caña sigan de azúcar, existiendo. sí, todo. Exacto. ¿De dónde viene ese? ¿Cómo es el sirope de maíz? Sí. ¿Verdad? Entonces, todo el mundo está adicto al sirope de maíz y la Coca-Cola y todos esos dulces. Sí, si usted lo ve, son territorios gigantescos de los que las plantas se han apoderado gracias al ser humano. Y no se podrían haber extendido tantísimo si no fuera con la ayuda ya del ser humano. Sí, caímos. Qué loco, ¿verdad? Si caímos en la trampa. Y tienen, sí, es cierto, bueno, y esta habilidad. Y en fin, y entonces las plantas tienen tal vez este nivel de poder, pero por otro lado tienen este montón de habilidades, ¿verdad? Como decías ¿cuál era la palabra? El esqueje. La palabra del día es esqueje. Reproducirse por esqueje. Y entonces Sí, porque tienen muchas habilidades. Vos decías injerto. Yo creo que injerto es cuando agarran un esqueje de un árbol y lo meten en una rama de otro árbol. Bueno, y decime, ¿para qué alguien quiere hacer eso? No sé, yo creo que la planta el nivel puede... de tortura y mutilación del árbol. Es rarísimo, Es un pero yo creo que de que lleguen y me corten el brazo a mí y se lo quieran poner a usted. Sí, un trasplante. Un trasplante de brazo. O sea, ellos están haciendo como un trasplante de hígado, pero es de rama. Y yo creo que, injerto. digamos, no sé si la idea es que la rama continúe creciendo, entonces al final el árbol dé dos frutos diferentes. Entonces, bueno, no sé, ya yo creo que este es el fin del podcast. ¿Y de qué más estamos hablando ahora temprano? Bueno, ahora tuvimos una conversación que tenemos que empezar a grabar, ¿verdad? Antes. Yo te estaba comentando estábamos de hecho empezando a hablar, ya me hice un enredo, pero estábamos hablando ahora de un montón de cosas, entonces ya me acordé de cómo empezamos a hablar de tanta vara. Okay, ahora empezamos a hablar de los vuelos internos en Costa Rica y de que lastimosamente la aerolínea que había, que daba unas ofertas buenísimas, pues ya no existe. De hecho empezamos a hablar antes de eso, antes de llegar a ese punto. Todo empezó con tu camiseta. Exacto, sí es cierto. Sí, con la camiseta. Tengo una camiseta Quicksilver que dice Costa Rica. Exactamente, y entonces... y dice pura vida. Y dice pura vida, entonces la cuestión es de que yo tengo una camiseta igual, y yo te estaba contando mi historia. Casi igual, pero la tuya no dice pura vida. La mía no dice pura vida, pero es una camiseta Quicksilver que dice Costa Rica. Sí, pero la mía es más pura vida, literalmente. Sí, bueno, ya habíamos tenido la discusión sobre lo que significa ser pura vida, ¿verdad? Hashtag soy tico. Sí, esta semana vimos bastante de esos ejemplos del pura vida. Del pura vida. Qué problema. Bueno,
Nos disculpamos por todas las personas que han sido heridos de los ataques de colegiales por medio de piedras y palos y agresiones físicas y turbulentas allá por Playas del Coco. Sí. No, que eso no es ser pura vida. Yo vi que una señora se bajó del carro, no sé qué edad tenía, una señora se bajó de un carro y un montón de chiquillos de colegio se le tiraron encima y la jalaron del pelo y le pegaron, porque me pregunto si vos has leído la noticia para que me ayudes a entender esto, porque aparentemente lo que tengo entendido es de que pasaron una directriz en el Ministerio de Educación donde van a hacer baños que sean unisex, por decirlo así, Sí. ¿verdad? Que sean de ambos géneros, para que los niños o niñas o jóvenes de las edades que sean, no importa la edad, pero la gente que está en el sistema educativo público de la edad que sea transgénero, Sí. pueda ir a un baño en el cual ellos se sientan cómodos, Sí. para que no tengan que ir a un baño de hombres o a un baño de mujeres exclusivamente, sino un baño ahí comunal, independientemente del sexo, que la persona que quiera ir ahí vaya. Tengo Entonces, entendido que no van a hacer baños nuevos, sino que van a agarrar, digamos, uno de los baños que existen en la mayoría de estas instituciones y lo van a hacer neutro, ya, que es para quien sea. Para quien sea. Sí. Vaya, ¿verdad? Y entonces de eso se trata toda la protesta, ¿es eso? Como un baño de una casa o un baño de... Esa es la cuestión, de que en la casa uno no tiene baño de mujeres y baño de hombres. Todo el mundo Sí, va y exacto. caga y orina en el mismo baño, mae. ¿Verdad? Y se baña y se ducha, mae, que es la vara. Sí, Entonces en las eso es escuelas uno no de se los puede. puntos. Eso es uno de los puntos que se protestan. En verdad es bastante confuso. Yo algo estuve viendo, no lo vi muy a fondo el tema, pero sí veo que hay pancartas y todo, de todo tipo de temas en esas protestas. Muchos estudiantes ahí, tengo entendido que algunos los han entrevistado y no tienen muy claro sobre qué es lo que están protestando. Sus ¿A argumentos, usted le obviamente. sorprende eso? A mí no me sorprende. Mira, no me sorprende hasta O sea, que con hemos el nivel visto, de la educación, con la calidad de la educación pública que tiene el país, o sea, si llegan a hemos visto entrevistar a un muchacho las de pancartas con faltas de ortografía terribles. Sí. Que es lo irónico, ¿verdad? Que salgan a protestar y por lo menos se podrían salir escribiendo. Vean, en lugar de ir a protestar a la calle para decir, señores, aquí lo que pedimos es de que nos den buena educación, en lugar de protestar eso, está protestando, pucha, yo quiero miar en un lugar distinto. Sí, yo no digo que no haya que protestar, pues sí hay que protestar cuando se tiene que protestar y Bueno, también pero no con se violencia. debe, por supuesto que no Sí. con violencia, pero se debe pelear también la batalla justa, ¿verdad? La batalla que valga la pena y no simplemente salir a protestar porque sí, Sí, como una bueno, manada, como comportándose como manada de nuevo, ¿verdad? Otra vez se vuelve el tema, ¿verdad? Siempre que hablamos de este tipo de cosas, la gente tiende no, a... y la gente se ríe y disfruta del zafarrancho y termina ayer siendo o un anteayer termina siendo un show. Ayer o anteayer sucedió en la casa presidencial también, de que llegaron no sé quiénes, unos pescadores a protestar o traileros, realmente no sé, pero llegaron Creo que a protestar a la eran casa una mezcla de presidencial. los dos. Ok, y llegaron a protestar a la casa presidencial y botaron los portones. Botaron y los todo. portones, tiraron una bombeta, por cierto. ¿En serio? ¿Tiraron una bombeta? Tiraron un tipo de explosivo ahí, no se ha identificado, Una no sé con bombeta. precisión, pero Un triquitraque. tiraron un tipo de explosivo ahí casero, no sé si casero, pero Una vela de tampoco bengala. fue como que tiraron una granada o algo así, un arma militar o algo así, ¿verdad? Sí. No fue tampoco así, pero sí, digamos como que ya empieza a dar miedo el asunto, ¿verdad? Uno empieza a preguntarse, ¿de verdad es que somos así o de verdad es que qué es lo que está pasando? El ministro de Seguridad salió dando unas declaraciones diciendo que estos temas o estos actos no eran lo normal en los costarricenses y que los costarricenses no somos así, pero yo me pregunto más bien si es que venimos engañados, ¿verdad? Y en verdad somos así los costarricenses, somos gente violenta, somos gente Yo lo veo en la calle, inestable, insegura, no sé. La cuestión es de que cuando uno Cuando uno maneja lo ve todo el día claramente. Sí, definitivamente cuando uno maneja y en la calle uno lo ve y la forma, digamos, de la expresión pública de la gente en la televisión nacional, si uno ve, digamos, la televisión nacional o lo que reportan las noticias, o tan solo uno estando en la calle, al uno ver el comportamiento del costarricense, siempre y cuando
uno haya tenido la oportunidad de ver el comportamiento de otra gente en otros lugares, Sí. ¿verdad? Porque si uno nunca ha salido aquí de la finca y no ha ido a ver allá otros ranchos, ¿verdad? Otros mataderos, otros potreros en otras partes en otras isletas del mundo, uno no se da cuenta de lo disfuncional que es esta finca. Sí, correcto. ¿Verdad? Pero no sé, escoja un país desarrollado, ¿verdad? El nivel de vida, o tal vez el nivel de tolerancia o de entendimiento de la necesidad de coexistencia con otros seres humanos, ¿verdad? Es distinto, lugares más seguros, más pacíficos, más estables. Acá no, uno ve que la gente no coopera en la calle, en el conducir, en cómo alguien va a ir a botar la reja y tirar ahí una bombeta en la casa presidencial, ¿verdad? No, nada que ver. Bueno, hace poco hablábamos, por ejemplo, de Bangkok, ¿verdad? Yo estuve en Bangkok. Ajá. Y es impresionante, digamos, cómo la gente sobrevive a esas presas y ese nivel de tráfico con tanta calma. No se ofuscan, ¿verdad? En general, pues hay de todo, ¿verdad? Y especialmente en las ciudades así como en Bangkok, sí, la gente puede ya verse más irritable, digamos. Okay. Pero en términos generales son muy tranquilos. Los tailandeses están muy serenos ahí, cada uno en su carrito esperando su turno para pasar. Todos saben que si se ponen a alzar pleito ahí con la persona de la par, eso es de crear un infierno, ¿verdad? Ahí mismo, en el que vas a estar pegado por horas y estar de malas ahí con la gente alrededor. Entonces, no sé, vos los ves más tranquilos, vos ves que, digamos, si en algunos lugares las calles son estrechas y todo, y tienen que hacer sus maniobras ahí complicadas para pasar un carro primero, el otro después, ¿verdad? Y orillarse y este tipo de cosas. Vos ves que simplemente sí, juntan las manos y se inclinan la cabeza, sí, se saludan y como se sonríen, y sí, pura vida, lo siento, y ok, ya tuanis, y se sonríen y ya y listo. Es como de forma muy natural y así es, ¿me entiende? Aquí, digamos, uno a veces está esperando en qué momento le van a sacar un machete ahí en medio del semáforo en San José, o sea. Es muy fácil ofuscarse porque inclusive la gente toma la actitud de que es tan difícil conducir acá, ¿verdad? Que la gente toma la actitud de yo necesito ser agresivo porque si no nadie me da campo, ¿verdad? Nadie me da campo y entonces no puede ingresar y nadie respeta las señales de tránsito. Es un gran problema, ¿verdad? Que uno ve semáforos que están en rojo y posiblemente los vehículos, los automóviles se detengan, ¿verdad? Yo diría que en la gran mayoría de casos los automóviles se detienen. Uno de vez en cuando ve a alguien ahí que se salta un semáforo en rojo o un alto en automóvil, pero uno ve muchas motocicletas que esos más a ellos no les importan, ¿verdad? Ellos manejan malísimo y también no dan campo, ¿verdad? Tampoco, los más se saltan mucho los semáforos y respetan las señales. Y usted lo ve, digamos, la conducción agresiva, que no les importa, digamos, y lo mismo la gente que anda en carro, la verdad. En el caso de Tailandia, por ejemplo, estaba viendo que tiene solo Bangkok tiene 8 millones de personas. 8 millones de personas. Es solo una ciudad que es más grande que Costa Rica. En población, sí, gigante. Que son 1.568 kilómetros cuadrados. Tiene el 22% de la población Bangkok. El 22% de la población de toda Tailandia. Sí, y hay de todo tipo de medios de transporte, ¿verdad? Desde bus, aeropuertos internos, ¿verdad? De vuelos internos, trenes, metro, lanchas, bicicleta, botes, tuk-tuk, lancha, elefante, o sea, usted lo que se le ocurra. Sí, pobrecitos, hay varios en Tailandia donde todavía los usan. Pero en Bangkok se encuentran elefantes. No, en Bangkok no. Probablemente sí hay, pero no es lo común. Okay. Pero en fin, hay muchos medios de transporte disponibles. De hecho, hablábamos esto, que las ciudades más chivas del mundo tienen un río que las atraviesa. Exacto, sí. Ajá. Bueno, es un tema el asunto de la contaminación, pero sí hay muchas ciudades muy tuanis. Sí, y hablábamos también
de San José, ¿verdad? Y los ríos. Tiene muchos ríos y todo, pero es prácticamente, bueno, es una pena, ¿verdad? Que sean tan contaminados, que sean tan apestosos, y que tener una casa a la par del río sería chivísima, pero en verdad no lo es, porque es una... Sería bueno sí poder tenerlos, bueno, eso va dentro del pura vida, ¿verdad? Pero sería bueno poder tener los ríos acá limpios y que la gente los pudiera disfrutar. Yo me recuerdo, mi mamá decía, ella había crecido ahí como por Barrio Luján, por ese sector de Zapote, y de que a veces iban a ríos ahí en el área de Desamparados, y el río Torres y el María Aguilar y no sé qué otros, y que la gente iba ahí a bañarse, y ahora no se puede. La gente rechaza los ríos, los discrimina, ¿verdad? Los contamina, y no son espacios públicos. Esa es la cuestión, que deberían ser espacios públicos que la gente los pueda disfrutar. Y eso es lo que conversábamos, de que muchas ciudades que son muy, muy, muy tuanis, acogen a los ríos, acogen el agua como parte del diseño de la ciudad, de la públicos arquitectura. En general, los espacios públicos son de verdad muy diferentes. Usted ve, por ejemplo, en muchos parques aquí en San José, la gente prácticamente no se acerca mucho a los parques, o se sienta un pollo por ahí, como que son muy, muy conservadores a la hora de utilizar un parque. Usted ve que de repente llega un par de gringos y ponen una manta y se desparraban ahí a tirar el sol y a leer y la vara, y hacen un picnic, y de repente no, mira qué diferente, ¿verdad? La mentalidad, la percepción que tienen tal vez del exterior. Sí, los espacios públicos como que en Costa Rica no son de nadie, y en otros países más bien son de todo el mundo, y entonces todo el mundo los valora y los aprecia, y es una percepción parecida, pero en verdad no es todo lo contrario, digamos. Es como es muy curioso, ¿verdad? Ver cómo ese pequeño cambio de actitud les da toda una experiencia nueva y toda un aumento en su calidad de vida. Yo creo que acá tal vez un fenómeno que posiblemente pasa con el costarricense es de que uno de los beneficios que tiene el país es la riqueza en recursos naturales, ¿verdad? En bosques y ríos y lluvia, agua y todo eso. Sin embargo, estos ríos que hay aquí, pues la mayoría no son navegables, ¿verdad? No son navegables, pero el punto es de que tenemos esta abundancia. El punto que yo quería hacer es de que tenemos esta abundancia, y como tenemos una abundancia, entonces no la cuidamos, ¿verdad? Cuando alguien sucede mucho, ¿verdad? Que cuando la gente tiene mucho de algo, ese algo ya no tiene tanto valor, ¿verdad? Como digamos en el desierto, uno está en el desierto y ahí valora mucho el agua y no la van a desperdiciar, ¿verdad? Porque no la hay, ¿verdad? Pero en países donde hay mayor abundancia de agua, hay mayor desperdicio de agua, ¿verdad? A la persona que tal vez tiene mucho dinero y no tendrá cuidado de que se le pierdan 2 colones, ¿verdad? 3 colones, 5 colones. Mientras que otra persona atesora cada monedita. Exactamente. Entonces nosotros tenemos aquí una riqueza en recursos naturales, entonces la gente no la cuida, digamos, no la aprecia, entonces se la da como por garantizada, como que siempre va a estar ahí. Exacto, y entonces no la valoramos y no la cuidamos. ¿Verdad? ¿Y por qué, por ejemplo, uno ve en estos lugares, tal vez por decir en Europa, ¿verdad? Que hay muchas ciudades, mucha gente vive en ciudades, a pesar de que hay una gran población rural, pero la gente vive en ciudades, y en una ciudad no tienen el lujo de tener tal vez tanto verdor en el patio de la casa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces la gente depende más de espacios públicos, de parques, ¿verdad? Entonces para ellos poder tener una interacción con el exterior, ¿verdad? Si uno vive en una gran ciudad, y entonces aprecian más el espacio público, es donde sucede lo que vos decís de que es de todos, ¿verdad? Que se vuelve una propiedad de todos, entonces todo el mundo la aprecia y la cuida y la añora, y ahí es donde van, como decías, ¿verdad? A comer y poner las sábanas, tomar el sol, jugar algún deporte. Muchas de esas áreas podrían es un área ser social. Hasta áreas más productivas, ¿verdad? Podría ser un huerto ahí comunal de plantas medicinales o de comida, ¿verdad? Sí, algo que yo no entiendo es de por qué no plantan árboles frutales en las vías públicas, ¿verdad? Porque supongo que alguien dice comerá la fruta, ¿verdad? Particularmente en un país donde hay gente que todavía es pobre, ¿verdad? Sí, correcto. Se debería aprovechar más los espacios públicos en ese sentido, como decías, con las huertas. Sí, bueno, se supone que en la sabana están haciendo un proyecto y que un día estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos cuestionando si
si fue la manera correcta de proceder, pero al final ya lo hicieron, ¿verdad? Cortaron un montón de árboles para reemplazarlos por árboles frutales y árboles que favorezcan la fauna local. Exacto, sí, querían traer más aves. Sí, ¿a vos te parece entonces que fue muy drástico el cambio que hicieron? De ahí sí, porque la cuestión es de que cortaron muchos árboles a la vez. Yo no sé, yo no soy arborista. Yo no pelado. soy el ¿cómo es? Ingeniero forestal o arborista, no sé si existe. Arborícola. Arborígene. Y en fin, me parece que fueron muy drásticos con la tala de árboles en el parque, inclusive de que cambió de todo el ecosistema, la temperatura del parque cambió. Yo pasaba ahí corriendo durante muchos años en la sabana y a mí me parece, espero no ser subjetivo al respecto, pero me parece que hubo un cambio de temperatura. Sí. A pesar de todos los demás factores externos que hace más calor ahí ahora. Hace más calor, ¿verdad? Y obviamente tenemos el problema de calentamiento global y toda la destrucción que hay. Sí, bueno, el lago se secó, ¿verdad? Facilísimo. Pero sí, a mí me parece que ahí la temperatura en la sabana cambió con esa tala de árboles que hicieron. Entonces iba a afectar el ecosistema. Como decías, el lago se secó, ya no tiene agua. Sí. Es dengue. Es puro dengue. Es puro dengue. Cosa rara ahí. No, ya ahorita se volvió a llenar. Ya se ve como normal, pero también ya ahora que se secó se ve, digamos, uno se da cuenta que en verdad no es para nada profundo, ¿verdad? Es como un poquitico de agua ahí. Ahí no sí, se desnuca, exacto. Sí. Es cierto que había pirañas ahí. Yo me acuerdo que había salido el rumor ahí o la noticia hace años de que alguien había sacado una piraña. Yo nunca había escuchado ese rumor. Sí, aparentemente hay gente que llega a tener pirañas de mascota y llega un momento en que crecen demasiado y se hacen bien grandes y los terminan liberando ahí donde sea. Entonces, pero ¿tiene algún tipo de fundamento? ¿Cómo es esta leyenda urbana de la piraña en el Parque de la Sabana? Yo creo que había salido en alguna noticia, si no yo me la imaginé. ¿Hace cuánto? Para ver, ya voy a tener que buscar. Pirañas en la sabana. Bueno, tal vez lo que quisieron decir era pirañas en Cuestemoras, ahí sí hay un montón de pirañas. Ahí sí hay un poco de bestias raras, todo el bestiario legislativo del que hablábamos. El bestiario legislativo, eso está buenísimo. Sí. No, y hablando de todos estos temas, definitivamente lo llevan a uno a tal vez analizarlo de una perspectiva política, ¿verdad? Estamos hablando de la mala conducción, de la mala actitud que tiene la gente en el país, de cómo se contaminan los ríos, cómo no cuidamos el ambiente, y hablando de pirañas y el bestiario legislativo, es un tema ineludiblemente político, ¿verdad? De la falta de liderazgo del país. Habíamos propuesto tal vez si hacemos una solicitud de votación pública, tal vez un referéndum, para ver si podemos desarrollar un programa de intercambio en Costa Rica. Sí, exacto, que alguien venga que nos ayude. Sí, queremos intercambiar presidentes. El presidente aquí, si enseñan algo, por allá, y traen un que medio arregle la vara, y que nos ayude, por favor. Sí, y tal vez sería bueno desarrollar este proyecto, o sea, un plan de intercambio internacional de presidentes. Sí. Y uno puede tal vez traer a Justin Trudeau o a Macron, ¿verdad? Son presidentes Obama, altos. Obama, que se retiró, sería bueno. Un expresidente. El Maya tiene experiencia. Que se mande presidente en Costa Rica. Sí. Y que la ley lo acepte presidente un año, digamos, aunque sea. Sí, sí. Yo creo que esto posiblemente le ofenda a mucha gente, porque hay gente que tal vez lo toma en un sentido muy personal, patriótico, que dicen, ¿cómo se le ocurre a usted proponer de que un extranjero sea presidente? Pero es que el que tenemos no sirve. No, pero peor aún, me voy a hundir más aún en la tragedia. Imagínense quién seguirá después. O sea, que en las próximas elecciones, ¿por quién diablos vamos a votar? Eso es lo preocupante. Yo siento que este gobierno, la única razón por la cual ganó es porque no podía quedar Fabricio Alvarado. Sí. Entonces fue la historia de siempre, ¿verdad? El menos peor, el menos malo, como decía Fishman, ¿verdad? Sí, ahora sí se aplica literalmente, ¿verdad? En verdad fue evitar tal vez una desgracia, ¿verdad? Peor.
pero se sabía que este mae no iba a resolver nada. Se sabía que por supuesto Fabricio Alvarado iba a ser todavía probablemente peor. Sí, claro, me imagino más que iba a nefasto. ser más nefasto, exacto. Si no, veamos los diputados todo lo que están haciendo y solo vean la forma en que se expresan, la forma en que se han tratado los unos a los otros, la forma en que se han peleado, se han dividido, están cuestionados por un montón de cosas. Esos son el montón de finqueros ahí en la finca. Sí, entonces yo me imagino que pues un gobierno de Fabricio Alvarado hubiera sido un gallinero. Un gallinero hubiera sido un La caos cuestión es de total. que Costa Rica se puede definir definitivamente desde una perspectiva agrícola, ¿verdad? Es una finca y ya sea que haya un gallinero Y estamos hablando de que pues o el tampoco es rancho. que yo no estoy defendiendo el gobierno actual porque obviamente no está haciendo las cosas bien. Estábamos hablando ahora de que hoy me sorprendió en verdad el presidente dando una declaración de que ahora sí había entendido que tenía que escuchar a la ciudadanía, cuando me parece que un presidente pues debería empezar por ahí más bien. Es que el Fue un mae como que simplemente aceptó de forma muy administrativa, así, un trabajo más en su carrera, ¿verdad? Y jamás se puso a pensar entonces. Es que si uno se pone a escarbar la frase y a darle vueltas, en verdad... ¿Cómo hasta fue que dijo otra vez? Sí. Hasta que da miedo. Vea, voy a buscar la cita exacta. Porque dice, el mae se pregunta, o dice, mira, es que hasta ahora comprendí que debía escuchar al pueblo. Yo me pregunto cuál es la idea que él tenía de ser presidente, porque ser presidente es representar al pueblo, ¿verdad? La gente lo elige, lo pone en ese puesto para que él pueda suplir las necesidades que ellos tienen, que ellos le dicen a él, al presidente, mira, necesitamos educación, seguridad, infraestructura, Sí. el tema que sea. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ahora entiendo que tengo que escuchar a la ciudadanía. Ahora entiendo. Ahora. Antes no, ahora, durante ahora todos sí. estos más de 12 meses, que vienen siendo tal vez como unos Ajá. 13, 14, Entonces, ¿en qué estaba este mae? ¿Me entiende? a mí me parece que él tenía miedo. Ahora Del- dice, como gobernante tengo que escuchar al país, tengo que entender la preocupación de este momento para resolver y gobernar de la manera que se necesita. Pero eso fue lo que el MAE prometió en campaña. El MAE dijo, bueno, el MAE ya dijo eso, yo les prometo a ustedes que voy a resolver lo que el país necesita. Sí, Entonces, lo que me confirma a mí, digamos, esto es que pues la clase política en Costa Rica está cada vez más aislada de la realidad, y con sus salarios y pensiones exorbitantes y seguridad para todo y todo muy exclusivo y verdad muy perfecto, con sus carros de último modelo, sus vidas están en una burbuja, verdad, donde todo es paz y amor, y Costa Rica, de ahí sí se ve solo la Costa Rica verde y bonita, verdad, que queremos ver todos. Claro, si pasas de un hotel de lujo a otro, verdad, de tu residencia de lujo a tu oficina súper segura, verdad, aislado totalmente en una burbuja, jamás van a entender la realidad, del país. sí, claro. Qué mal, es cierto, esta gente vive en una burbuja. Bueno, para mí, en mi opinión, la función pública de este nivel, hablando digamos ya política, porque está de toda la estructura de la administración pública, ¿verdad? Un montón de los miles de empleados públicos, sí, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, ya la cúpula política también, esto se ha vuelto básicamente que un generador de empleo. Ahí la cuestión es llegar, ver si a uno lo eligen de diputado, de ministro y pensionarse. Sí. ¿Verdad? Y también se ve en el Poder Judicial de que el Poder Judicial se convirtió en una máquina de pensiones. Usted llegue, busque trabajo ahí, hágase investigador, abogado, lo que sea, un empujador de papeles en el Poder Sí. Judicial, y si puede escalar, escale, se hace magistrado por 3 meses, 6 meses, un año, y ya, y se pensiona. Sí, Se pensiona con patas. una pensión de lujo, ¿verdad? Entonces los diputados es lo mismo, van ahí, yo lo que quiero es retirarme joven, voy a ser diputado y me pensiono rápido y quedo ahí con una super pensión. Ya no es una cuestión de que van a servirle al pueblo, es el trabajo que ellos tienen, es servirle al pueblo. Nosotros pagamos los salarios de todos ustedes, ¿verdad? Ustedes son sirvientes de nosotros. El diputado es sirviente empleados. mío. Es el diputado, yo pago el salario del diputado con mis impuestos, el diputado es sirviente mío. Yo no soy sirviente del MAE.
y entonces realmente ya no tienen el interés de darle un servicio a la... Sí, resultados. Exacto, y no hay medios para obligarlos. Y entonces, en el caso del presidente, a mí me parece que lo agarró por sorpresa. Él decía, voy a ser presidente, y ya ganó, y no supo qué hacer, y le dio miedo responderle al público, porque eso es algo muy tico, tenerle miedo a afrontar. Sí, se ha escondido, no hacen conferencia de prensa, y cuando va a hacer una conferencia de prensa, él trata de tener así como mucha prestancia y una presencia presidencial. Sí, llega casi como a actuar. Sí, exacto. Llega a hacer un performance ahí. Ahora a mí me pareció muy gracioso, digamos, lo que vimos, por ejemplo, esta tarde, donde salió dialogando con varios estudiantes y haciendo fotos así como de muy posadas y muy un poco falsas. Yo los escucho, chicos. Sí, exacto, lo vi. Sí, yo soy del pueblo. Muy falso, y lo vi haciendo mucha propaganda en redes sociales, ¿verdad? Y lo vi ya como... Fue bastante decepcionante. Además, solo le hace falta decir hashtag yo soy tico. Sí, yo con la Cele. Sí, salió una foto hoy en sus redes sociales, en las redes sociales del presidente, donde salía la silueta de él como despidiéndose, ¿verdad? Saludando así con la mano, y los estudiantes alejándose en la distancia presidencial, en la distancia. Sí. Entonces me pareció como muy tan melancólico. Me llegó al alma, yo creo, la descripción que me estaban dando, me caló. Exacto, me pareció, digamos, demasiado ya el esfuerzo de quedar bien en redes sociales, y como que sigue evitando la realidad, ¿me entiendes? Me preocupa, en verdad, y es cansado, en verdad, es cansado de estar tan preocupado tanto tiempo por su país. Llega uno a decepcionarse, ¿verdad? Y a preguntar, ¿será que es hora de buscar otro país, o qué hacemos, ¿Cuándo yo creo que hay que buscar otro país. Yo creo que digamos el journal para otro país. Hacemos el journal no es exclusivo de Costa Rica. El journal es internacional. Aquí hablamos de todo, como les decíamos temprano, no sabemos nada. Yo creo que ya ustedes se dieron cuenta de que realmente no sabemos nada. Pero tratamos de hablar de todo. Y entonces lo podemos hacer en cualquier lado. Agarramos la compu, la cerramos, chinamos en cualquier lado. Exacto, y uno sigue hablando caca de lo que uno no sabe en otro lugar. Pero esto de hecho no es un tema muy lejano a la realidad de muchas personas, porque actualmente hay mucha movilidad mundial, en el sentido de que hay mucha gente que escoge irse a vivir a otro país porque simplemente es más preferible por X razones, ¿verdad? De calidad de vida, de trabajo, de clima, en términos generales calidad de vida. Y hay mucha gente que se va a vivir a muchos otros países. Eso no es extraño, sí es extraño para mucha gente, ¿verdad? Tal vez si lo ponemos estadísticamente lo podemos ver de esta forma. Somos más de 100,000 millones de habitantes. ¿Cuántos somos actualmente? ¿Tienes idea? Ya llegamos a los 7,000. En el mundo. En el mundo. 7,000 millones son ya. Yo creo, vamos a ver, World Population. Entonces somos 7.53 billones de personas. Eso, digamos, si uno lo dice en inglés, ¿verdad? Pero en español serían 7.530 millones de habitantes. Y la cuestión es de que yo me recuerdo de una estadística de la Organización Internacional de Migraciones, tal vez como de hace unos 3 años, indicando de que en el mundo hay como 300 millones de inmigrantes, ¿verdad? Gente que va y vive a otro país. Y eso representa alrededor con base a la población mundial, un poco menos de un 5% de la población mundial, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno lo pone así en porcentaje, no es tanto, ¿verdad? Menos de un 5%. Pero si uno lo ve en la cantidad de millones de personas, o sea, 300 millones de inmigrantes en el mundo. Costa Rica, de la población aquí es chiquita, es de apenas de 5 millones. Entonces pensemos de que una población de inmigrantes de 300 millones en el mundo. Entonces el punto es de que hay suficiente gente en el mundo que va y vive en otros lados. O sea, a pesar de que es extraño, que no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Hay gran cantidad, un número gigante de personas que van en otro lado. Entonces irse a agarrar el podcast, el journal y empacar las maletas, irnos a Panamá tal vez, ¿verdad? O a las Islas de Caimán, o no sé, Colombia, o Singapur o Tailandia. A Tailandia, sí. A Tailandia. Y nos hacemos de un rey, ¿verdad? Ajá. Pero
El punto al que quería llegar es de que irse a vivir a otro país no es difícil. Sí. Y actualmente se está volviendo cada vez más atractivo largarse de aquí. Porque a pesar de que hay mucho bosque y playas hermosas y todo esto, la situación aquí realmente está volviendo complicada. Y tal vez un ejemplo muy sencillo, el tal plan fiscal que se acaban de sacar, eso es un desmadre, Sí. es un enredo, tiene a todo el mundo vuelto loco y más bien, en mi opinión, desde una perspectiva macroeconómica va a hundir al país. Sí, si usted lo ve, digamos, ya se ve fea la situación. Usted va al supermercado y se da cuenta que la situación no está bien. Son 3, 4 cositas, ya debes 20, 30 mil colones, ¿me entiendes? Sí. Cualquier cosita para la casa ahí, y te das cuenta que es insostenible. Ya vivir aquí es muy difícil. Es caro. A partir del 1 de julio se va a volver mucho más caro para un montón de gente. Sí, De que, por ejemplo, la renta, ¿verdad? Y podemos ver la renta, el asunto de los alquileres desde dos perspectivas. El alquiler residencial, entonces la gente que esté alquilando una casa, un apartamento que cueste, yo creo que es más de $1,200, sí, tiene que pagar, le va a salir 13% más caro por este impuesto al IVA. ¿Cómo es? Impuesto al IVA, no, el impuesto al valor agregado, el IVA. sí. Y esto es la perspectiva residencial, pero luego la perspectiva comercial, todo el montón de negocios que alquilan locales comerciales, Sí, todos sus costos van a va a incrementar, ¿verdad? De más de 1,200, que son muchos, ¿verdad? Sí. El alquiler, los alquileres están muy altos, y entonces les va a salir mucho más caro ya las operaciones, ¿verdad? Entonces se prevé de que vaya a generar evasión fiscal, de que vaya a haber gente que diga, mira, yo no te voy a dar la factura y te ahorras el 13%, pagame en efectivo, Sí, ¿verdad? O gente que posiblemente va a cerrar el negocio porque no le va a alcanzar, le va a bajar la clientela, muy posiblemente. sí, correcto. Y entonces, o nos largamos o hacemos esto, el intercambio internacional de presidentes. Sí, que venga alguien a ver qué nos resuelve y cómo resolvemos esto. Sí, tal vez podríamos escoger el rey de Tailandia, ¿sería posible? que nos anexemos a Tailandia. Nos anexamos a Tailandia y tenemos rey, y el mae dice, así se hacen El mae las pone cosas. orden, El mae sí. pone orden. De quién sabe. Vamos a ver cómo les va por allá también. ¿Con qué? ¿Con el rey? Con el rey nuevo, sí, básicamente se acaba de coronar apenas. Sí, Vamos a ver cierto. cómo ¿Hace cómo les cuánto? va. Como Yo creo que un par de meses fue. un par de ¿verdad? meses. Ahí estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, el último que hablamos fue el de Japón. El de Japón El también, emperador, sí. sí. Están cambiando reyes. Sí, estamos cambiando de era, ¿verdad? Es una nueva Sí. era y se ve peluda la vara por esta nueva era. Se ve feo. Bueno, no importa, señores. Entonces, vea, ténganlo muy claro. Absolutamente pesimista. No importa si es una democracia o si es una monarquía, ya sea presidente o sea sean reyes. BJ. No va a servirse. Entonces se ve muy peluda el futuro. Sí, yo estoy medio pesimista. La vara es que también hay que trabajar, hay que ponerle, ¿verdad? Por el país, hay que hacer lo mejor que uno pueda. Y en las próximas elecciones, de verdad, pensarlo mucho. Va a estar muy complicado que salga un candidato digno, ¿verdad? Y mucho menos que pueda arreglar la situación del país actual, pero hay que pensarlo bien, hay que elegir muy bien y de verdad. Pero ¿qué hace uno si uno no tiene elección? Es que ese es el problema. Es el problema que yo tenía en la elección con Fabricio y Carlos. Sí, Ellos se fueron a una segunda ronda, sí, correcto. ¿verdad? En la primera ronda yo te digo, yo no voté. Ajá. Yo no voté porque yo realmente yo no creo en esto de que si uno no vota no tiene derecho a quejarse. Bueno, lo que yo creo es de que yo no voté, ustedes fueron los que eligieron, estos idiotas, ustedes son los que crearon el problema, entonces me quejo de ustedes. Sí, igual estás pagando impuestos. Exacto, ¿verdad? Y de por sí así es como yo me sentía, no habían opciones. Sí, Y claro. yo no voy a ser hipócrita e ir a votar por alguien que no creo, Sí, ¿verdad? Y esto es otra dimensión el derecho a la democracia, ¿verdad? De un sistema democrático, el derecho a elegir. El derecho a elegir dentro de un sistema democrático. Esto es otra dimensión en el sentido de uno poder elegir, no elegir. sí, bueno. ¿Verdad? Y entonces Para mí debería ser, un día hablamos de esto, debería ser mucho más versátil. debería el ser voto. más versátil, porque el punto que quería hacer, porque podemos hablar de esto ahora, la cuestión es de que
yo no voté en la primera ronda, Ajá. ¿verdad? Porque no creía en ninguno de esos sátrapas. Y entonces, cuando ya se redujo a 2, y era alguno de los 2 Alvarado, Fabricio o Carlos, Que son yo- primos, por cierto. ¿En serio? Sí, 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 No te había creo, salido a que son Chile. primos, sí, sí, son Ah, familia. eso yo no me lo sabía. Y que es caro, pero en fin, y todo queda en familia. Ajá. Y entonces yo jamás voy a querer de que Fabricio quedara, porque jamás, o sea, yo pensé, si Fabricio queda, literalmente yo agarro mis maletas y me voy de este país. Yo creo que este país, uno merece algo mejor, Sí. ¿verdad? Que uno merece algo, yo creo que yo merezco algo mejor que Fabricio. Y si no lo puedo tener en Costa Rica, me voy a otro país donde haya algo mejor que Fabricio. Y entonces decidí en la segunda ronda votar por Carlos Alvarado, el primo del MAE, según lo Ajá. que nos contás, para que no quedara el otro, pero yo no creía en Carlos. Sí, claro. Y entonces a mí no me gusta votar por ese MAE ni apoyarlo porque yo no creía tampoco en él. Yo creo que esa es la situación de mucha gente, en verdad. Mucha Sí. gente terminó votando por Carlos Alvarado simplemente para que no quedara Fabricio Alvarado. A mí me hubiera gustado tener en la papeleta la opción de votar en contra de Fabricio. De que yo no Exacto. quería votar en favor de Que Carlos. uno- Yo quiero que me diga, él no. ¿Verdad? Exacto. Todos menos él. Que mi voto cuente -1 contra este MAE. Sí, este MAE no lo quiero. Ajá. Y O entonces- deberían, digamos, en la primera ronda uno poder votar cualquiera menos este MAE. Sí, eso es otro filtro Sí. en la primera ronda, ¿verdad? Entonces si llega él y recibe, supongamos, 100,000 votos a favor, pero recibe 50,000 en contra, entonces en total solo recibió 50, Ajá. ¿verdad? Porque recibió votos en contra. Uno debe tener Sí. el derecho, de por sí es parte de la cultura tica, hundir a la demás gente. Entonces de que ya que lo democraticen y uno simplemente hunde al MAE en el proceso de elección. Ajá. A este no, ya te hundí, ni siquiera te voy a dejar llegar allá. Sí, exacto. Sí, yo creo que es, como decía, muy compatible con la idiosincrasia costarricense, el serruchar el piso al MAE. Es correcto. Bueno, en ese tema, creo que ya nos vamos acercando a la hora y vamos a ir cerrando el episodio por ahora. Ha sido un placer, ¿verdad? Se nos quedaron algunos temas ahí, quedó pendiente tu viaje reciente. En otro episodio En lo otro vemos. episodio lo vamos a hablar, probablemente el próximo episodio. Vamos a reservarnos algo ahí para la próxima y vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Bueno, No sabemos nada y hablamos de todo. y hablamos de todo. Sí. Entonces hasta la próxima. Dejamos ahora nuestros contactos al final en un spot que vamos a inaugurar en estos días que vienen. Y nos visitan en nuestras redes sociales. Ojalá que se empiece a generar algún poco de tráfico de preguntas o temas no, que no quieran. vayan, hasta O no, nunca. exacto, listo. Adiós. Adiós. ¿De qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, CEO de Alair Legal Services. Soy abogado, desde lavar carros y ser taxista hasta guía turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad y que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, Cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua. los chinos en la luna. It is of human nature to explore unknown places in the world. No llegamos a nada, pero hablamos de todo. Pura vida.